Muy bien, buenas tardes, noches de nuevo, bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta noche, ¿verdad? Que es un gusto tenerlos, que nos acompañen a hablar de mejoramiento continuo, de productividad. Tenemos un panel de invitadas súper especial que nos van a acompañar, así que a todos la comunidad de excelencia operacional, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Vamos entonces a comenzar. Ya creo que tenemos un grupo grande de personas que nos van a acompañar, así que esperemos que esto sea no solamente interesante, sino de agrado para todos. Yo personalmente bastante contento, complacido de estar acompañado de estas 6 líderes en Latinoamérica de mejora continua y excelencia operacional. Mi nombre es Sebastián Giraldo y tengo el gusto de ser el moderador de este panel. Ellas han aceptado nuestra invitación de la comunidad de excelencia operacional. Realmente les agradecemos muchísimo por haber preparado unos temas de mucho impacto, de mucha trascendencia para los que estamos en la comunidad de mejora y excelencia. Así que, pues bueno, quiero hacer una breve presentación y contarles un poco cómo vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a tener aquí en nuestro panel de invitados a María Victoria Puerta, gerente de mejora continua de Postobón, desde Colombia. Bienvenida, María Victoria. Tenemos a Sandra Galeano, que es la líder de excelencia operacional de Philips en Panamá. Muchas gracias, Sandra, por acompañarnos el día de hoy. Mariela Lavina, que es Project Manager en Making Sense desde Argentina. Gracias, Mariela, por acompañarnos esta noche y bienvenida, muy complacidos de tenerte acá. Andrea Monroy, quien es Global Services Project Manager de Johnson Johnson. Gracias, Andrea, por acompañarnos también el día de hoy y bienvenida. Miriam Kras Castro, que nos acompaña desde Chile, ella es Innovation and Third Party Manufacturing Leader para PepsiCo Brasil, quien ha preparado un tema súper interesante, así que bienvenida también Miriam a esta sesión. Y María Fernanda Avellaneda desde Colombia, Ecuador. María Fernanda es la gerente de excelencia de manufactura de Nestlé. Y María Fernanda, de verdad, muchas gracias por acompañarnos. Así que, bueno, no me voy a extender mucho porque el tiempo es de ellas. La verdad me siento no solo muy orgulloso, muy complacido de poder tener este grupo de mujeres liderando proyectos de excelencia y de mejora que nos van a compartir experiencias personales, casos de éxito, muchas cosas que han traído para hoy. Vamos a hacer la sesión de la siguiente manera para que sepamos los que estamos hoy cómo van a ser las presentaciones. Cada una va a presentarnos un tema de 10 minutos y en los 10 minutos esperamos que ustedes, si tienen preguntas, nos las puedan escribir en el chat. Nosotros al final de la presentación de cada una vamos a dar una pregunta, máximo 2 preguntas para que también ellas, ustedes tengan la oportunidad de preguntarnos, de compartir con ellas, de hacerle alguna pregunta y así vamos a estar entonces una a una con ellas el día de hoy. La idea es que al final, si nos quedan algunos minutos, podamos abrir el micrófono, podamos también hacer preguntas adicionales, pero de esta manera nos vamos a ver el día de hoy. Estamos grabando la sesión, así que si por ahí alguno de pronto se desconecta por alguna razón o después quiere ver la sesión, pues vamos a tenerla también grabada y disponible en la comunidad de excelencia operacional de Latinoamérica en LinkedIn, así que también vamos a grabar la sesión. Pues bueno, creo que sin mucho más que decir, vamos a darle entonces la bienvenida a nuestra primera invitada. Mariela, buenas noches, ¿cómo te encuentras? Buenas noches a todos, buenas tardes para los que están de este lado, del lado de Argentina, Chile, Uruguay. Gracias a todos por estar. Les cuento un poquito, voy a poner para medirme el tiempo y no pasarme, así estamos bien con los tiempos. Les cuento un poco, bueno, Seba ya me presentó, soy argentina, de Mar del Plata, que es una ciudad al sur, a unos 400 kilómetros de Buenos Aires. Actualmente estoy trabajando como Project Manager en una empresa de tecnología con base en California y con varias sedes dentro de toda Latinoamérica. Estuve durante 11 años en PepsiCo, trabajando como manager de excelencia operacional, como Master Black Belt para las áreas no operativas, como Black Belt para las áreas operativas. Soy ingeniera de base, pero hace mucho que no hago nada ingenieril y de alimentos específicamente. Y como verán, el curso de máster, que muchos probablemente lo conozcan, y que se hace en la Universidad de Texas, también lo hice dentro de PepsiCo. Tengo un MBA y ahora empecé a cursar un
curso o la carrera de coach ontológico, como para reforzar un poco también el rol que tenemos la mayoría de los que estamos acá y creo que la mayoría de los conectados, así que bueno, vamos a ir directo, ahí tienen un poco mis hobbies, mi recorrido dentro de la vida laboral y personal. Me gusta mucho viajar, me gusta cantar, me gusta leer, así que la verdad que sobre todo viajar, que ahora lo venimos sufriendo todo lo que nos gusta viajar en esta etapa de pandemia. Así que bueno, entrando más en el tema que les traje, y ahí el título, como dice, si querés, ahí está Cami, muy bien, el multitasking sí o no. Creo que, y voy a hablar ahora por las mujeres, veo muchos hombres conectados y probablemente también coincidan, las mujeres históricamente decimos, porque yo puedo estar hablando por teléfono y contestando un mail y estar en la reunión y atender a los chicos y cocinar, pero a veces terminamos como esa mujer que está ahí queriendo sacar la cabeza del agua para respirar, justamente porque enarbolamos esta bandera del multitasking, y realmente la pandemia me hizo pensar mucho si realmente el multitasking era lo más efectivo y era lo más necesario, y voy a hacer una respuesta que es muy lean, que es depende, ¿no? El multitasking sí o no, no hay una sola respuesta, pero sí definitivamente lo que creo que con la pandemia todos los que estamos en áreas de soporte y estamos en áreas de productividad, de mejora continua, solemos tener determinadas conversaciones con las personas que a veces hacen que esas personas nos vean como el que me viene a agregar trabajo, el que me viene a recortar los costos, el que me viene a quitar gente de mi equipo. Entonces creo que nosotros, sobre todo los que trabajamos en este tipo de áreas, tenemos que generar conversaciones mucho más certeras, conversaciones más responsables, tratar de generar esos lazos de confianza con las personas que trabajamos, y a veces el multitasking nos quita eso, nos quita la presencia en las conversaciones, y más aún hoy que hacemos todo virtual. Entonces creo que traer el tema del multitasking dentro del liderazgo es un punto, quizás un check que deberíamos evaluar si realmente es algo que nos genera hacer las cosas más productivamente, o realmente nos está quitando algo que en la esencia, y ahora sí hablo por las mujeres, muchas mujeres, y creo que todas las mujeres lo tenemos, la escucha, la empatía, el cómo conectamos y el cómo generamos lazos de confianza con las personas. Entonces creo que hay que ser muy cuidadoso cuando multitasqueamos y cuando no, acá inventé una palabra, pero cuando multitasqueamos y cuando no, justamente para entender cuando realmente la persona con la que estamos hablando, los equipos a los que nos estamos dirigiendo, nos necesitan de cuerpo y alma. Entonces creo que ese es el primer punto que quería traer para pensarlo. Para mí es un mito que estoy tratando de derribar, esto de dejar de siempre intentar el multitasking como la bandera de que las mujeres podemos hacer el multitasking. No siempre creo que sea tan necesario, más todavía cuando queremos hacer un cambio en las personas con las que trabajamos y que necesitan determinado grado de dedicación de nuestra parte. Entonces ahí sí, ya entrando un poco en el próximo slide de liderazgo, lo llamamos liderazgo transformacional. Creo que todos los liderazgos tienen algo de transformacional, porque todos los que lideramos algún equipo intentamos que las otras personas generen un cambio, que transformen algo de lo que están haciendo. Entonces creo que podría ser un liderazgo general y no necesariamente transformacional. Ahí puse 3 fotos que para mí representan lo que nosotros como área de soporte tenemos que trabajar, porque tenemos un desafío muy particular. Las personas que trabajamos en área de soporte no tenemos personas generalmente que nos reportan a nosotros, sino que tenemos que legitimar nuestro rol y tratar de crear ese lazo por fuera y atravesando todas las estructuras que tiene la compañía. Entonces tenemos un doble desafío como líderes, porque no hay una jerarquía que nos avala para que esas personas realmente nos consideren sus líderes. Entonces, acá puse 3 fotos que para mí representan mis tips y mis aprendizajes a lo largo de estos casi más de 15 años de trabajar en la industria. Primero esa fotito que tienen ahí a la derecha de la pantalla, esa imagen de la pantera o el tigre corriendo a la cebra, y creo que es súper importante entender que muchas veces nosotros cuando abordamos a un equipo generamos una cierta tensión, esa tensión que se genera cuando uno se siente perseguido, cuando uno siente que ¿qué estarán hablando de mí? ¿Qué se estará cocinando por atrás de lo que yo estoy trabajando? Y me parece que lo primero que tenemos que hacer es generar un círculo de confianza y generar un ambiente de seguridad para que las personas con las que trabajamos se sientan libres de poder tener errores, libres de poder plantear ideas, libres de poder aportar y hablar con sinceridad. Entonces, esa foto me pareció como la primera imagen de lo que a mí me pasó en muchas veces siendo liderada y lo que muchas veces uno quizás genera como líder sin querer, ¿no? Después vamos a ese círculo que creo que muchos lo deben conocer, es el famoso círculo de oro,
muchas veces se usa para marketing, porque tratamos de hablar de cómo llegamos al cliente, cómo hacemos que la persona conecte con otras cosas de nuestra compañía que no sean necesariamente lo que vendemos. Y realmente yo lo uso dentro de este área de liderazgo porque me parece que cuando nosotros conectamos, ya sea con nuestros equipos, sea con proveedores, con clientes, muchas veces hay muchas otras personas y muchas otras empresas que el qué y el cómo lo hacen igual que nosotros, ¿sí? Porque realmente todos sabemos qué hacemos, todos sabemos cómo lo hacemos o creemos que lo podemos hacer bien, pero no siempre llegamos al porqué. Y creo que no es casual que ese porqué esté en rojo, porque llegar al porqué y compartir el porqué con las personas que lideramos es llegarles al corazón, es cómo le llego a la persona, cómo le llego que esa persona entienda la pasión que nosotros tenemos por la productividad, por la mejora continua, por las metodologías, por enseñar, por la pata de liderazgo que cada uno desarrolle más. Pero me parece que es súper importante eso, conectar con el corazón de la gente que tenemos a cargo y que tenemos a cargo entre líneas, porque obviamente muchas veces no son equipos que tenemos fijos, sino que vamos cambiando los equipos con los que nos conectamos. Y la última imagen, que seguramente muchos la han visto en temas más políticos o sociales, me gustó asociarla al liderazgo porque creo que nosotros muchas veces tratamos, cuando enfrentamos un equipo nuevo, tenemos distintas instancias en cómo analizamos a ese equipo. Y para mí siempre lo primero es sacar una foto de la realidad, entender cada una de las personas que están en nuestro equipo, que están en el área, cuál es la realidad que tienen, qué es lo que les falta, qué es lo que les sobra. Y muchas veces tratamos de implantar el sistema igualitario. Decimos, bueno, a todos los trato igual, a todos les doy lo mismo, porque más o menos todos se van a conformar con lo mismo, y probablemente no sea esa la solución. Creo que lo que mejor podemos hacer, y lo que por lo menos yo creo que es parte de lo que me ha funcionado muchas veces, es tratar de identificar cuál es la necesidad de cada uno. Y en esto creo que como líderes tenemos que saber que no vamos a ser el mismo líder con todas las personas ni con todas las áreas, sino que quizás tenemos que apuntar un poco más a la equidad y a tratar de darle a cada uno lo que necesita. Y también, yéndonos más a lo lean, tratar de darle a cada persona lo que realmente le agrega valor, lo que esa persona realmente va a sacar de nosotros y lo que nosotros nos da ventaja por sobre quizás otras áreas o por sobre lo que esa persona haya conocido como líderes. Entonces, traje estas 3 fotos porque me parecía que representaban un poco lo que a mí me generó de aprendizaje estos años liderando equipos que no eran míos y que creo que son los que nos permiten entrar un poco más en la cabeza, en el corazón de las personas y quizás ahí sí generarles una transformación en su forma de pensar. Y yendo a esta transformación en la forma de pensar, aprovechando el minutito que me queda, vamos al último slide, y que tiene que ver con este mindset de mejora continua que nosotros tratamos de implantar en las personas que trabajan con nosotros. Y acá sí me voy a una experiencia personal. Yo hace 1 mes y medio me cambié completamente, radicalmente de rubro, pasé de la industria de consumo masivo a la industria de tecnología. Y si hay algo que estoy aprendiendo es que sea cual sea la metodología, el mindset nos acompaña y nos persigue, sea cual sea el rubro en el que estemos. Hay muchos hilos conductores de todas las metodologías, entonces no se asusten de ir a otros rubros, realmente nuestras metodologías y la mejora continua aplica a todas las industrias. Hay cosas que se pueden llamar de maneras diferentes, pero si hay algo que yo centro y que me parece que son las claves es siempre ponernos en los zapatos del cliente, y ven seguro la fotito que muchos la conocen de algunos entrenamientos, en donde nos ponemos en el lugar del cliente y tratamos de identificar todos los gaps que se generan desde que el cliente nos pide algo hasta que nosotros realmente le entregamos algo. Después la foto de las entregas incrementales, creo que es súper importante poder adaptarnos y poder hacer entregas y darle soluciones a nuestros clientes que se adapten a los dinamismos y a toda la dinámica que tienen los procesos hoy. Y por último estos dados, que me gustó mucho porque hace ese juego entre el cambio y la oportunidad, escritos en inglés, y que creo que ese juego de palabras es lo que resume un poco mi cambio de industria. Realmente me tuve que adaptar, tratar de moldear lo que yo ya sabía para entender cómo lo aplicaba, cómo agregaba valor a esta compañía, y también desaprender y aprender. Entonces creo que como claves y como puntos que quería traerles con esta charla, primero que no somos el mismo líder con todos, y eso está súper permitido, y está muy bien que sepamos adaptarnos, y la flexibilidad. Ser lo más flexibles posibles a desaprender y aprender. Para los que conocen Lean Six Sigma, sabrán que siempre decimos, cuanto más ciclos de aprendizaje, menos errores generamos, más fácil aprendemos la próxima vez que nos toca aprender algo, y creo que eso es el círculo virtuoso que podemos hacer nosotros con el aprendizaje, con la adaptación y con todas las metodologías. Así que
Entonces, un poco lo que les quería traer hoy, así que abierta a las preguntas, y bueno, gracias Seba, gracias por la invitación también. Creo que terminé en Muy tiempo. bien. No, excelente, excelente, Mariela. Muchas gracias por compartir todas esas experiencias, esos tips, ¿cierto? Desde el mito de la multitarea hasta cómo entender el liderazgo desde el lado de las mujeres en las organizaciones. Yo quería hacerte una pregunta, Mariela, que has estado en manufacturas, has estado ahora en empresas de servicios, que has, pues, te has involucrado con diferentes compañías y sectores. ¿Qué áreas son más difíciles de liderar? ¿Hay alguna área en especial donde sea realmente difícil alcanzar como ese liderazgo, conectar con las personas? ¿Qué nos podrías contar de eso? Bien, buena pregunta. Sí, realmente me ha tocado en mi último año y medio estar con todas las áreas que no eran productivas, o sea que me sacaron de totalmente la zona de confort de trabajar con manufactura, con logística, que quizás son áreas que estamos acostumbrados a generar oportunidades, pero creo que se puede trabajar con todas las áreas. La realidad es que me ha tocado trabajar con legales, con finanzas, con compras, y realmente son áreas en donde siempre hay algo para buscar, pero es clave alguno de estos tips, principalmente el entender el por qué, el cómo llegar a esas personas y que sus sponsors, sus gerentes, sus jefes estén realmente convencidos que tienen algo para mejorar. Creo que en esas áreas sí pueden ser más difíciles, pero cuando uno logra cruzar esa barrera, la satisfacción es doble, porque realmente es algo que ni uno le pone mucha apuesta a que van a funcionar. Entonces, creo que no hay área difícil siempre y cuando haya una gerencia o mandos medios que realmente acompañen todos esos procesos. Me parece que esa es la clave. Pero ya te digo, me tocó trabajar y hoy trabajo en servicios y realmente es un área que maneja metodología al 100% en todas las áreas, todos hacen las ceremonias de Scrum, sea el área que sea. Entonces creo que cada uno puede tropicalizar un poco las metodologías a lo que le sirva, pero usarse se puede usar en todas las áreas sin ninguna duda. Buenísimo, Mariela. Muchísimas gracias de verdad por Gracias. compartir esa experiencia y por acompañarnos en este evento del día de hoy. Bueno, vamos con María Victoria Puerta, una de nuestras cuotas colombianas en la noche de hoy. Bienvenida de nuevo, Vicky, ¿cómo has estado? Así que te doy la palabra adelante para que nos hables un poco Muchísimas del tema que gracias. nos traes. ¿Me escuchan bien? Muchísimas gracias a todo este equipo de mujeres y Sebastián. Muy orgullosa de sentirme parte de este equipo de mejoramiento y pues mi nombre es Victoria Puerta. Soy de Medellín, Colombia y trabajo actualmente, tengo la gran fortuna de representar la gerencia de mejoramiento continuo, un área bastante interesante e importante para las organizaciones. Cuando hablo de que tengo más de 20 años de experiencia en estos temas, no sé si asustarme por la vejez o sentirme orgullosa por cada vez sentir más aprendizaje alrededor de estos temas. Soy extremadamente feliz, me encanta y disfruto hacer sonreír a la gente y mi propósito de vida como tal es ayudarle a conectar a la gente con su propósito en los proyectos de mejora. Por eso vengo a compartir mi experiencia frente al tema de los equipos autosuficientes en mi presentación. Adelante, Camila. Y lo interesante es que es muy claro que un sistema de excelencia operacional siempre debe centrarse en desarrollar una cultura de mejoramiento a través de los equipos autosuficientes o equipos autónomos de valor, porque eso nos va a permitir generar autonomía y compromiso con el fin de alcanzar los objetivos estratégicos en un negocio. De hecho, ¿para qué están hechas las compañías líderes en el mundo? Pues para generar valor de alguna manera. Y eso nos invita a los 5 tips que en mi experiencia he fortalecido. Desde mi experiencia, la certeza de que una organización es más eficaz y perdurable cuando logramos movilizar a las personas hacia un propósito. Y la principal razón es que el propósito da significado y sentido a lo que hacemos. El propósito en general de una empresa no riñe solamente en el objetivo como el crecimiento y la rentabilidad, que siempre lo vemos en nuestras misiones y en nuestros ítems de resultados, pero más que eso es supremamente importante que sintamos que un gran propósito realmente ayuda a descubrirse por qué hacemos lo que hacemos y en el porqué de nuestras acciones. Entonces, lo más importante es que todas las empresas
sabemos que comercializan algún beneficio para la sociedad y para el cliente, pero detrás de cada producto o servicio hay una contribución real para esta sociedad, y por eso tiene mucho más sentido movilizar a las personas de la organización mediante el significado de hacer algo útil y valioso para la sociedad. Entonces vengo a compartir 5 tips importantes. Es que una compañía siempre debe distribuir el valor entre todas las personas y debemos conectar a todos los empleados hacia la estrategia del negocio. Si esta conexión no se da, es muy difícil que haya una alineación de propósito compartido, que es un tercer punto importante, y por ende el cómo logramos hacer esto y cómo llevarlo a la realidad es con unos tips muy chéveres que hemos logrado hacerlos muy satisfactorios, y es el despliegue de la estrategia por los niveles y acompañarlo siempre con un reconocimiento y acompañamiento a las personas. Adelante con el slide. Entonces, en este orden de ideas, la forma de distribuir valores es que todos sintamos, dale por favor clic hasta que todos los colaboradores entendamos de alguna manera que generan valor para el cliente, el colaborador como tal, porque es el único que permite que estos ingresos se puedan dar, que se reduzcan los inventarios, que se puedan fortalecer esos resultados, los accionistas que son los que invierten en el negocio y los clientes que son la razón de ser. Entonces, por eso es muy importante que una organización distribuya el valor entre todos. Y adelante vemos de alguna manera nosotros y la experiencia en la forma de transformar este proceso, dale, es generando valor para todo el mundo. Y por eso en el slide siguiente vemos una realidad, a pesar de que somos una compañía grande en Colombia, muy reconocida, muy afectada obviamente por los temas de pandemia, por las ventas, por todo lo que ya hemos vivido cada una de nuestras compañías, pero a pesar de que fue una compañía que dio 2.9 billones de pesos en el cierre del año pasado con tantas dificultades, siempre tuvimos la gran oportunidad de invertir en la operación y en los salarios de las personas. Y al final, mucha gente dice que aquí trabajando para el dueño, pero realmente el dueño al final es el último que come en la torta del tema. Entonces, cuando nosotros socializamos esto frente a la compañía, a todos los empleados, incorporándonos con el propósito del negocio, que es ganar para todos y no para unos y para otros no, la gente se siente mucho más identificada. Esto nos da pie entonces, adelante, a conectarnos un poco con la estrategia del negocio y que los empleados sientan cómo su rol y su propósito se conecte hacia la visión de un negocio, porque es lo primero que debemos hacer, conectarnos frente a la necesidad que tenemos en nuestro negocio y que todos estemos mirando para el mismo lado. Dale a la siguiente diapositiva varias veces para que se complete el triángulo, que lo que busca es que la organización conecte a los procesos con los proyectos, las unidades de trabajo hacia las personas. Y a veces las personas es el eslabón que dejamos por último en un proceso y realmente son la razón de ser. Por eso esta pirámide se invierte, y dale otro enter por favor, se viene invertida hacia la gestión de las personas como tal, que ellos son la razón de ser del negocio y son los únicos capaces de que los resultados se den. Por ello es importante, y en el siguiente slide vemos cómo ese despliegue de la estrategia se debe generar desde la parte, perdón, antes se me fue un slide, discúlpame. Vamos a hablar un poquito de este propósito compartido y lo asimilamos con el equipo de fútbol, porque realmente un equipo de fútbol, el gran propósito es meter goles, pero los goles tienen que estar alineados hacia el rol de cada uno individualmente. El arquero y el delantero tienen roles diferentes, pero realmente van hacia la misma estrategia del negocio. Es la mejor forma de cómo demostrar ese propósito compartido. Ay, sí, dale adelante, por favor. Vemos que generamos valor, dale enter, por favor, hasta el final. Generamos realmente valor cuando el desarrollo de la gente se siente, y ellos sienten liderazgo y autonomía en lo que hacen, pero para ello tienen que saber hacer y quieren y le apasiona lo que hacen. Y de esta manera los procesos logran, los productos se logran y el cliente se ve satisfecho hacia el propósito de generar valor para todos. Esto se logra, adelante, con un despliegue muy claro en el modelo estratégico, que busca un modelo de equipos autosuficientes, cómo se hace esa integración desde el plan estratégico hasta los equipos de planta, y realmente la razón de ser, al próximo slide, que invierte esa pirámide al servicio. ¿Y qué significa eso? Al servicio de las operaciones, porque si realmente nuestra conexión desde mejoramiento continuo se ve no en poner más trabajo, sino facilitarle el personal, facilitarle el trabajo a nuestra gente, va a ser mucho más claro ese direccionamiento.
Más adelante hay otro ejemplo en cómo podemos lograr este despliegue, y la forma de hacerlo es que tengamos unos niveles claros en la compañía y cómo ese nivel tiene unos roles y responsabilidades absolutamente claros hacia este desarrollo, y podemos ver adelante cómo podamos enfocarlo. Y esto es para las empresas de manufactura que puedan tener un modelo de líneas de producción, y podríamos coger una línea puntual. Este es el ejemplo de una línea de gaseosas con unas zonas que creamos para poder darle ese rol y responsabilidad a la gente, y ver cómo el delantero del equipo de fútbol o el arquero tiene ese rol individual, pero en pro hacia la eficiencia de producción. Entonces, cuando tenemos claras esas áreas, esos procesos en esas personas, la gente se conecta mucho más fácil con la estrategia. Eso es una forma de hacerlo. Dale adelante. Al final lo que vamos a buscar es asegurar los roles de nuestras personas en el proceso, y por ende poderlos conectar con esa estrategia de alguna manera hacia el objetivo de la gente. ¿Cómo comenzamos a hacer este trabajo? Definiendo ese propósito desde la dirección, alineado con los propósitos de las plantas, donde los roles y las responsabilidades son claros para todos, y podemos definir unas mediciones y unos indicadores que nos permitan ver que todo este modelo de gestión. Créanme que es difícil en 10 minutos mostrar eso, pero es realmente importante para poderlo desarrollar. Y darle adelante, por favor, Camila. Esto nos va a permitir que ese acompañamiento como quinto tip importante, y es que el acompañamiento y el reconocimiento se esté dando de la mano, porque es que hay salarios emocionales que nos permiten que la gente se conecte con ese propósito, porque la gente se siente dueña de su proceso mediante esas responsabilidades claras, y eso tiene un foco importantísimo en el liderazgo y en la gestión del cambio, porque va a permitir que la gente va a comprender literalmente su desarrollo personal y su crecimiento profesional dentro de una organización, y eso va a fomentar que la gente se conecte con ese propósito. Me queda un minutico para contarles rápidamente unos ejemplos de un equipo autosuficiente, cómo se definen en una línea de producción, cómo cada persona entiende su rol y se ve en la foto. Dale adelante. Cómo se pueden conectar con esa estrategia, y realmente su clave de éxito es que la gente se pueda integrar, y si algo vivimos en las plantas es que mantenimiento, calidad y producción son áreas muy aisladas. Entonces, esto va a fomentar que esos grupos de personas continuamente estén mejorando sus procesos y puedan evidenciar ese modelo de mejoramiento, y tengan una alta predisposición hacia la protección del flujo y que el proceso se esté dando. Y de alguna manera estamos fortaleciendo la seguridad y el autocuidado. Y para terminar, vamos a ver adelante cómo realmente es importante que dejemos una cantidad de egos, porque a veces nos da dificultad creer en el talento que tenemos en nuestras plantas. Y cuando delegamos un poco esos roles hacia la gente y confiamos en que otros pueden hacerlo mejor, es mucho más importante. Termino diciendo que me parece muy importante que invito a todos a que trabajemos por el propósito organizacional de cada una de nuestras empresas de la mano de las siguientes palabras, y es que el que tiene un buen porqué en la vida es capaz de encontrar cualquier cómo. Y sé que podemos gozarnos en las operaciones y en las plantas, generar rentabilidad y productividad con gente feliz. Y eso al final lo vamos a ver en buenas entradas y en buen valor para todos. Con eso termino, y qué pena la velocidad, pero sé que el tiempo apremia. Muchísimas gracias. Qué bien, Vicky, muchísimas gracias a ti. De verdad que en 10 minutos es un récord poder hablar de conexión estratégica, equipos autónomos, cómo se conectan con ese propósito de las organizaciones, que es un tema tan importante hoy. Aquí tenemos varias preguntas, Vicky. De hecho, estoy tratando de armar una pregunta de dos que nos hace la misma persona. Ángel Ibarona nos pregunta un par de cosas que voy a condensar en esta pregunta. Ella quiere saber cómo esos líderes, como los supervisores, que son las personas que están más cercanos a esos equipos autónomos, tienen que liderar hoy de una manera distinta para no estar controlando las personas. Eso me parece que hace parte de esa pregunta. ¿Cuál es el nuevo estilo de liderazgo a nivel de esos supervisores para pasar de un control a otra manera de liderar, como tú lo hayas visto en tu organización? Esa pregunta es muy buena, porque realmente es uno de los mandos medios que genera o cierta desmotivación hacia abajo o cierta motivación. Yo pienso que los primeros, y la experiencia nos lo ha demostrado,
que los primeros que tienen que conectarse con ese gran propósito es ese nivel en las plantas. Si estas personas se conectan con el propósito que tienen ellos en el sentirse empoderados en su rol y qué ganancia generan ellos hacia la gente y hacia el crecimiento de esas personas, es lo más motivante para ellos, porque ellos generan, están en un sándwich, la presión de la gerencia mayor y de los mandos medios buscando el resultado como de lugar, y ellos al final entregando esa emoción al trabajador raso, al operario, al operador de planta. Entonces yo pienso que la madurez emocional que hay que darle a esa persona es vital, porque a veces nos volvemos un poquito más inhumanos al respecto con el tema. Entonces lo más importante allí en este cambio es también a ellos generarle un poco más de humanidad. Y cuando nos olvidamos más y le damos más importancia al saber que al ser, ahí es donde esto empieza a fallar. Entonces la importancia es darle ese poder, pero frente a esas habilidades blandas que pueden transformar ese conocimiento en un valor hacia el ser. Y créanme que la motivación de ir feliz a algo es lo máximo. Y esta motivación tiene que empezar por ese mando, porque es el gran espejo y el reflejo hacia la planta. Entonces, en conclusión, es ayudarlos a encontrarlos a ellos, a conectar literalmente con ese propósito, en que puedan entender desde la emoción y desde la inspiración cómo ayudamos a que las personas que están bajo la responsabilidad de ellos logren también conectarse con el propósito y el sentimiento para poder lograr ser feliz lo que hace, ser felices en lo que hace. Perfecto, Vicky. Muchísimas gracias por esa respuesta. Creo que en ese equipo de mandos medios está la conexión entre la estrategia y la operación. Por eso son tan críticos a la hora de hacer excelencia y mejora. Muchas gracias, Vicky, de nuevo por compartir esta experiencia. Vamos a darle entonces la palabra a María Fernanda Avellaneda, quien nos acompaña desde Nestlé, ya la gerente de Excelencia Manufactura. Entonces, adelante, María Fernanda, y de nuevo muchas gracias por acompañarnos esta noche. Vale, gracias Sebastián. Igual como han mencionado mis colegas, un gusto poder estar esta noche, compartiendo con ustedes este espacio para transmitir pues un poco más desde la experiencia, ¿no? Bien, pues mi nombre, como lo ha dicho Sebastián, María Fernanda Avellaneda, colombiana, pero trabajo ya desde hace 9 años para el mercado de Ecuador. Entonces, también el mercado empieza a ser parte de la vida de uno y la verdad que los ecuatorianos son unas personas súper, súper especiales. Entonces, con mucho cariño comparto pues estos dos países. Bueno, mi formación, ingeniera química, he también tenido la oportunidad de hacer algunos estudios adicionales para complementar todo lo que es la experiencia en términos de esas transformaciones culturales que he estado liderando y pues que actualmente lidero, y sobre eso les voy a poder hablar más adelante. Y como bien lo decía Sebastián, pues actualmente tengo el cargo como gerente de manufactura de excelencia para Nestlé en las fábricas, o todo lo que abarca el área de manufactura para los dos países de Colombia y de Ecuador, pero inicié mi carrera ya hace 18 años, ahora que decía Victoria que uno no sabe si ponerse contento o no, igualito, no sabemos cómo decir, uy, qué buena cantidad de experiencia, y la verdad que sí, miras un poco atrás lo que ha pasado y ha sido súper grandes momentos, de los cuales pues voy a hablar, dos grandes compañías en las que he trabajado y pues actualmente en la que trabajo y que quiero bastante. Y bueno, tal vez en otros foros distintos a estos, pues también soy conocida como la mamá de Sergio, la esposa de Charlie. Pertenezco a dos familias maravillosas que comparto con ellos y creo que todos, como hemos podido vivirlo ahora en estos temas de pandemia, pues la familia cobró esa relevancia que siempre ha tenido, pero que a veces tal vez era difícil como notar eso valioso, esos momentos, ¿no? Entonces, esto ha sido importante, al igual que algo que trajo para mí la pandemia y ha sido uno de los cambios importantes y de los buenos, es haber entrado pues a tener hábito en el deporte, cosa que no hacía antes. Entonces, ahora sí, y son de las cosas que la verdad también me han gustado, porque te reta un poco de estos temas que estamos hablando, de lo que es la disciplina y cómo podemos cambiar nuestros comportamientos. Bien, pues dando paso entonces al tema, yo escogí llamar estos minutos que vamos a hablar en mente, corazón y brazos en la transformación cultural. La verdad que estos 18 años que llevo ya en todo este trabajo profesional, pues de alguna manera me han permitido ver y de alguna manera relacionar en estas tres palabras que vamos a desarrollar a continuación, pues qué significan, ¿no? Entonces voy a arrancar por lo que es mente. Cuando hablamos de mente,
coloco yo aquí varias palabras, digamos, que tienen, digamos, ese significado para mí y lo que ha sido en el tiempo, y algunas fotografías que acompañan lo que ha sido esta carrera, ¿no? Entonces, lo primero, cuando empecé todo este tema de transformación cultural era, bueno, pero ¿y qué es transformación cultural? ¿Y cómo voy a aprender de esto? Tuve la fortuna de poder trabajar con un consultor japonés, y aquí seguramente muchos de los que estamos, pues siempre hemos escuchado en la parte de esa transformación o esa cultura, pues los japoneses como estos líderes, ¿no? Así que bien, tuve esta oportunidad y definitivamente te das cuenta que son distintos, son unos seres humanos especiales y que realmente toda esta parte de la disciplina la viven y la tienen muy en su sangre. Entonces, alrededor de esto fui empezando a aprender cada vez, digamos, más de los métodos, particularmente, digamos, me he focalizado mucho en todo lo que es un modelo de transformación a través de TPM y de Lean en manufactura. Y esto me llevó a buscar, como posiblemente algunos han buscado, bueno, pero ¿cómo puedo también no solo ir capturando este aprendizaje de maestros, porque creo que es una parte importante en nuestra vida y es identificar esos maestros y aprovecharlos al máximo? A veces podemos ver que son personas que puedan parecer como muy intensas, demasiado rigurosas, pero realmente detrás de ese rigor y de esa intensidad, pues está el tema de uno aprender y de esas enseñanzas que ellos tienen, ¿no? Entonces esto me llevó a buscar y a decir, bueno, pero yo quiero aprender más de esta cultura, y allí es donde pude, digamos, acceder a una beca para ir a Japón durante un mes y tener un contacto más cercano tanto con la cultura como con estos modelos de mejora en la manufactura. Y bueno, ahí, claro, se te abren un montón de cosas, entiendes por qué los japoneses son de alguna manera como son, su estructura, su forma de ser, la sencillez. Cuando dices vivir la cultura, es en todo, no es solamente en la fábrica, es en sus calles, en su ciudad. Entonces, es la verdad una experiencia bien bonita, y de allí invitarlos mucho también a buscar espacios de esos, espacios de formación. Uno no solamente aprende de sus maestros que tiene al interior de las compañías, sino también aprende en estos otros espacios y aprende de otros. Y creo que hoy esta oportunidad que estamos teniendo, que también creo que la pandemia trajo, crear muchos espacios como estos donde escuchas distintas personas, donde puedes acceder fácilmente, pues es algo importante, ¿no? Entonces, ese tema de ir y visitar otros, que nosotros le llamamos al interior de Nestlé, hacer benchmarking, también ha sido parte fundamental de estos procesos de transformación, porque no las sabemos todas y eso es importante reconocerlo, y los otros a veces hacen muchas cosas mejores y que tú puedes aprender a través de ellos. Asimismo, dentro de, digamos, de toda esta experiencia, cuando hablamos de todo el tema de mente, es esa preparación, ¿no? Les decía antes, cómo nos preparamos, cómo vamos teniendo perseverancia, cómo vamos asegurando que las informaciones que tenemos las traduzcamos en esos datos y hechos para que las personas empiecen a entender por qué hacer las cosas, por qué y cuál es ese propósito como tal. Y alrededor de esto también pues me ha acompañado y he sido súper afortunada de tener un líder o líderes en ambas compañías que me han enseñado grandiosas cosas en la parte de ser humano, que no olvidemos digamos, ese tacto y esa parte de somos seres humanos y todos, y cuando nos enfrentamos a una transformación cultural y decirte tienes que dejar de hacer las cosas así para hacerlas ahora de esta manera, y enseñar a ver eso, pues no es un tema sencillo y no es fácil que las personas puedan decir, sí, claro, lo vamos a hacer. Entonces, hay que por eso estudiar, dedicar tiempo, hacer ese esfuerzo extra que muchas veces digo, y dedicar un poquito más de lo que normalmente dedicamos. Entonces, alrededor de esto, la invitación, asimismo he podido ir participando de otros talleres y ahora pues con toda esta facilidad de webinars, pues de poder ir escuchando, ir aprendiendo pues de otros. Y ya cuando paso a la parte de hablar de corazón, entonces, si bien tienes una buena preparación, pues también algo importante es ponerle las ganas y ponerle la pasión. Entonces, esta fotografía de una de las vacaciones me llamó mucho la atención y quise traerla para ustedes porque este es un mercado y si ven hay una exhibición de frutas que de alguna manera se ve súper bien organizada, se ve con gusto, te invita a estar ahí, ¿no? Entonces, este puesto tiene esta frase que está en la parte superior,
que dice, la fe no hace que las cosas sean fáciles, mas las torna totalmente posibles. Crea. Y de alguna manera esa es la invitación cuando quieres hacer un cambio cultural y lo estás liderando, y en este caso, de alguna manera, creo que el ser mujeres, y no lo digo porque los hombres seguramente no lo puedan hacer, pero nos ayuda muchísimo, el ser mujeres nos ayuda a invitar a dar ese, digamos, esa conexión y esa facilidad de poder decir, esto hay que hacerlo con gusto, hagas lo que hagas, en una empresa que sea pequeña, en una multinacional, en donde estés, ya sea en una empresa de servicios, ya sea en una empresa de manufactura, hay que hacer las cosas con ese gusto. Cuando tú muestras esa pasión y eso se vive, se contagia. Y eso es lo que ayuda y facilita y se vuelve como parte de todo ese combustible para que logremos la transformación cultural. Entonces, invitarlos a poner el corazón, porque eso sin duda es parte de lo que no va a asegurar, digamos, que podamos lograr esa ambición que cada uno tenemos. Y ya en último lugar, cuando hablo de brazos, es no olvidar que sin duda las transformaciones se dan en el piso. Y cuando hablamos de piso, muchos de los que estamos acá y que estamos familiarizados con todos estos términos japoneses, estamos hablando del Gemba. Y hablar del Gemba es hablar de donde suceden las cosas. Cada uno de nosotros tiene un Gemba posiblemente diferente, no necesita ser el mismo Gemba. Lo importante es estar ahí con la gente, estar cercanos a ellos, porque finalmente la primera línea es la que logra la transformación que nosotros queremos ver. Pero entre esa primera línea y la dirección, también hay otras personas que hay que ayudar a guiar para que hagan esta transformación. Entonces, compartirles dos experiencias que tuve en mi trabajo. Me disculpan. Bueno, aquí salió corrida la letra, pero básicamente cuando yo empezaba, me veían como mujer, ingeniera, con poca experiencia, y decían, venga, usted va a venir en un turno de la noche, pues como que ese tema decían, a ver, ¿será que es capaz? Y te desafían, y esos son los momentos en que tú tienes como momentos de verdad para decir, claro que sí. ¿Por qué? Porque creo que el cambio es posible, y si lo hacemos juntos, y lo que yo te puedo enseñar, y lo que puedo aprender de ti, lo vamos a lograr, ¿no? Igualmente en alguna de estas espacios donde uno habla de algo tan básico que todos sabemos y que nos cuesta un montón, que son las 5 S, pues también se habla, él también me decía un chico de la línea de un proceso complejo donde suele, digamos, darse muchos temas de operación que no puedes parar. Me decía, vea, eso suena súper bonito, ingeniera, pero venga, camine y hacemos, a ver si es que esto, a ver cómo es que dice lo que usted dice que tan bonito se puede hacer, ¿no? Entonces, ahí es cuando empiezas a descubrir, y a lo largo del tiempo, pues me fui, digamos, enfrentando a momentos donde tú ya sabes que lo que la gente te está diciendo es, venga y esté conmigo, enséñeme porque no sé, tengo miedo de cambiar, porque no sé si lo que voy a hacer es lo que voy realmente a querer. Y ahí empiezas y acompañas y estás ahí en el sitio escuchándolos y viendo que eso es posible, y eso te va indicando el mismo camino. Incluso ellos te dan, digamos, esa respuesta que muchas veces dices, ¿y esto será que sí está funcionando? Ellos se encargan. Y he tenido momentos muy bonitos donde he escuchado operadores, y quise aquí traer una frase de alguno que en su momento me dijo, mira, yo ya no sé cómo hacer las cosas como las hacía antes, ahora aprendí esto nuevo y es lo que quiero hacer de aquí en adelante, y ya se me olvidó lo demás. Cuando tú ves esas cosas, dices, claro, esto es, y esto es lo que realmente logra poder hacer una transformación. Entonces, de aquí la invitación hay que desarrollar esa autonomía, pero la autonomía no se logra diciéndola desde el escritorio, ni se logra solamente dedicándole tiempo los que estamos liderando estos procesos a estudiar y a prepararnos, es ahí haciendo las cosas. Entonces, hay que arremangarse la camiseta, hay que coger y meternos en el campo con ellos y construir juntos para poder, digamos, lograr estas transformaciones. Entonces, de esta manera, así muy, muy breve, contarles en estas 3 palabras lo que les puedo dar de mi experiencia, para que lo tengan presente. Y bueno, también podamos ahí reflexionar y discutir. Hay muchas cosas alrededor de la transformación cultural y la productividad, desafíos que hay.
hay desafíos muy altos alrededor de estos temas, ¿no? Entonces, muchas gracias. Igual, ahí como han venido, bienvenidos si hay alguna pregunta o algún punto. Muy bien, María Fernanda, muchísimas gracias. Creo que un mensaje sencillo, contundente, bien cabeza, corazón y manos, ¿cierto? En todo esto de la excelencia. Nos han hecho un par de preguntas. Voy a escoger una que nos hace Laura y quiero que me la contestes con algo muy sencillo porque ella nos pregunta un consejo de todos los que nos dice un consejo para alguien que está empezando su carrera laboral. ¿Qué le dirías? Aparte de la pasión, la mente y las manos que hay que ponerle a esto, alguien está empezando, ¿qué le dirías? Mira, Laura, yo creo que cuando uno está empezando, vive el momento y empieza a llenar el cuaderno de esas experiencias. ¿Y eso qué significa? Andar a hacer las cosas, hacerlas porque la experiencia no se construye solamente queriendo tenerla, hay que hacerla y seguro al cabo de 6 meses vas a saber mucho más de lo que sabías antes, al cabo de un año vas a saber mucho más y vas llenando tu libro y tu maleta de una serie de cosas. Entonces, la invitación es hacerle, dale con toda la energía en lo que estés haciendo y prepárate porque tienes ahí elementos y a trabajar con la gente, ellos te van a ir ayudando a guiar ese camino. Perfecto, María Fernanda. Muy bien. Bueno, ahí quedó Laura con ese consejito de una de las líderes de excelencia en Latinoamérica. Gracias, María Fernanda. Vamos entonces con Sandra Galeano. Sandra Galeano, ella es líder de excelencia operacional en Philips en Panamá y nos trae un tema súper interesante que es hablar de mujeres en la logística. Entonces, pues te damos la palabra, Sandra. Adelante, bienvenida y de nuevo muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Sebastián, por la invitación y pues nuevamente bienvenidos a todos. En esta slide quiero presentarles un poco acerca de mí. Mi nombre es Sandra Galeano Maya, soy colombiana, pero panameña de corazón. Vivo en Panamá hace 7 años y medio, entonces prácticamente nacida en Colombia, pero panameña, ya casi. Tengo una familia y una bebé de 10 meses, que es la que les estoy compartiendo aquí en la foto. Mis hobbies son estar mucho en la naturaleza, compartir con mi caballo. Tengo un caballito que se llama Mago. Y un poco acerca de mi vida profesional. Estudié Administración de Empresas en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Para los que no son de Colombia, por eso hablo así, porque soy de Bogotá y tengo un acento diferente a los paisas que generalmente escuchan hablar fuera de Colombia. En esta misma universidad hice una especialización en aseguramiento y control interno. Tengo una maestría en Project Management que hice en SDM Business School en Madrid, España, certificada como Lean Six Sigma Black Belt desde el 2018 y obviamente pues como Yellow Belt, Green Belt, y tuve la oportunidad de hacer todos mis proyectos en PepsiCo, donde me certifiqué. Mi primer trabajo fue en Fundación Formemos, ahí estuve 2 años como asistente comercial y de proyectos, de ahí pasé a ser la asistente del Project Management en PAE, una empresa gubernamental. Luego entré un poco ya más en materia en Siemens como coordinadora de riesgos y control interno para todo el clúster de andinos. Ahí ya empecé a mirar no solo Colombia, sino todos los países pues, de la región y reportar a la casa matriz en Alemania. Para aquella época ya estaba pensando en mudarme a Panamá. En Panamá no había mucha oportunidad en temas de riesgos, así que decidí tomar una oportunidad en el grupo Phoenix como auditora interna para fortalecer un poco más mi perfil. Y ya en Panamá me vinculé a PepsiCo como coordinadora de controles y procesos. Luego hice carrera o fui ascendiendo a coordinadora de tráfico y logística. De hecho, el caso que les traigo el día de hoy es en mi época cuando fui coordinadora de logística del centro de distribución. Y finalmente mi último cargo en PepsiCo fue como Operational Excellence Coach para todo LATAM. En PepsiCo pues estuve casi 7 años. Hoy en día me desempeño como Operational Excellence Lead para Philips en el Global Business Service de Panamá. Mujeres en la logística es mi tema del día de hoy. Es un caso de éxito de cómo, gracias al pensamiento Lean, se logró la transformación cultural de un centro de distribución gobernado por hombres y liderado por una mujer.
Y para eso quisiera comenzar mi historia con esta imagen. Estamos muy ocupados para mejorar. E imagino que muchos de ustedes se pueden llegar a sentir identificados con la persona que está ofreciendo las ruedas o con los dos que están jalando fuertemente la carretilla, si están trabajando muy fuertemente como podemos observar, pero tal vez no están trabajando de la manera más inteligente. Estamos tan ocupados para mejorar que no hemos podido sacar tiempo, por ejemplo, para estudiar o para aprender ese nuevo idioma, para capacitarnos, para hacer ejercicio. Incluso creo que muchas veces estamos tan ocupados que no logramos sacar el tiempo necesario para tomarnos esas merecidas vacaciones. ¿Y por qué creen que puede estar pasando esto? Porque nos enfocamos solo en el día a día, en apagar el incendio o el problema que se nos está generando en ese momento. Y de eso precisamente se trata la mejora continua para mí, tomarnos el tiempo necesario para poder mirar qué está generando ese incendio, cómo podemos atacar la causa desde la raíz para que ese problema no se vuelva a presentar en un futuro y así podamos tener una mejora sostenible en el tiempo. Que hay que apagar los incendios y que tenemos que resolver los problemas de manera inmediata, sí, por supuesto, pero no pierdan de vista cuál es el objetivo final, dónde queremos llegar, si lo que estamos haciendo hoy nos está alejando o acercando a esa meta propuesta o a ese destino que nosotros queremos llegar. Hoy les traigo esta historia de éxito de cómo con las herramientas más básicas de Lean se logró toda una transformación cultural de un centro de distribución y que sin ninguna inversión se logró capturar pues también mucha productividad. Esta era una organización familiar que fue creciendo poco a poco hasta que fue adquirida por una de las multinacionales de alimentos más grandes del mundo y era muy desorganizada en ese sentido. Y luego, después de esta transformación con las herramientas más básicas de Lean, se convirtió hoy en día en el centro de distribución estándar para Centroamérica y el Caribe. ¿Y qué es el pensamiento Lean? ¿Cuáles son las herramientas de un pensamiento Lean? Y como lo decía una de mis compañeras ahorita, María Fernanda, el Gemba Walk. ¿El qué? Imagino que muchos de ustedes dirán, ya empezaron aquí a hablar de tecnicismos, yo no quiero saber de estos términos tan complicados. Y de verdad que el mejoramiento continuo o el pensamiento Lean no es un rocket science. No estamos enviando un cohete a la luna y es mucho más sencillo de lo que parece. Y aunque nosotros utilizamos estos términos japoneses, precisamente de eso se trata mi historia, de ver que es más sencillo de lo que nosotros podemos llegar a imaginar y el Gemba Walk no es nada más sino caminar la operación. Ir a mirar un proceso de inicio a fin y acompañar, ser observativos, comunicativos, cooperar, reconocer. Y aquí quiero detenerme un poco, porque nosotras como mujeres somos mucho más detallistas, somos más empáticas, y no es que los hombres no lo sean, no me malinterpreten, pero les voy a poner un ejemplo. Cambien de la casa un cuadro, pongan unas flores, a ver si cuando su marido, su esposo, su papá, su novio llega y se da cuenta que esas flores son nuevas. Si se da cuenta, se dará cuenta mucho después de un tiempo. O incluso van a tener que decirle, oye, no me dijiste nada de las nuevas flores que puse en la entrada del apartamento. O cuando estén en la casa, cámbiense los zapatos, pónganse el izquierdo en el derecho y viceversa, a ver quién se da cuenta, si su mamá o su papá, o si definitivamente no, su papá no se da cuenta. Y su mamá, créanme, que se va a dar cuenta. Oiga, ¿usted qué le pasó? ¿Por qué se ponen los zapatos al revés? Entonces, ese nivel de detalle, esas habilidades innatas y naturales que tenemos nosotras las mujeres, las podemos aprovechar también en el trabajo y ser más conscientes cuando estamos haciendo esa caminata. De eso se trata el Gemba Walk y a eso es lo que yo los quiero invitar. Gracias al Gemba Walk pudimos identificar en este centro de distribución cómo los vendedores estaban haciendo sus pedidos. Lo estaban haciendo en formatos desactualizados, los códigos incorrectos, incluso pedían productos que no estaban vigentes, o sea, que ya eran obsoletos. Luego, este pedido tenía que entregarse a una persona de ventas que pudiera identificar o traducir lo que el vendedor quería pedir. Entonces, esta persona hacía una interpretación del pedido, se la pasaba al digitador, el digitador las ingresaba al sistema, una vez ingresada en el sistema, empezaba todo el proceso de picking y entrega al cliente. Y si algunos de ustedes jugaron al teléfono roto cuando eran pequeños, me imagino que entenderán cuando les digo que el cliente no quedaba satisfecho con su pedido. Les llegaban productos que no eran,
le llegaba el día que no era su pedido, le llegaba productos, le hacían falta productos que se había pedido, mejor dicho, era todo un desastre. No quedaba satisfecho nuestro cliente, que al fin al cabo ese era el propósito final. Pero como había que vender, pues realmente se tenía que despachar el pedido. Fue necesario levantar un Value Stream Map, que es la imagen que les estoy mostrando, que no es más sino poder identificar esas actividades que generan y no generan valor para poder entender dónde estaba el problema. Y una de las cosas que se gana con esta herramienta visual es reunir a todos los equipos, desde ventas, desde logística, desde el administrador, desde el picking, desde el transportista, poder identificar esas actividades que generan valor y luego identificar qué desperdicios se están generando. Esto es lo que nosotros en un pensamiento llamamos el ThinWood. Y el ThinWood lo pueden aplicar también en su vida personal. ¿Cuántos pensamientos no tenemos nosotros que no nos están generando valor en ese día, en ese momento? Todo eso es basura. También, ¿cuántos sentimientos guardamos en nuestro corazón? Si no nos agrega valor a nuestro día, a nuestra vida, elimínenlos, sáquenlos. Eso no les va a hacer más felices. Entonces, todo lo que no nos haga felices son desperdicios de su mente, de su corazón. Una vez que tenemos identificados los desperdicios, utilizamos estas dos herramientas que aquí vuelvo con mis términos japoneses, que es el Ichikawa y los 5 porqués. Pero no es ninguna rocket science, el Ichikawa no es más que una espina de pescado donde podemos poner nuestro problema y encontrar las causas raíces. Una vez que encontramos las causas raíces realmente de nuestro proceso, logramos trabajar ya en un plan, hacerlo, chequearlo, actuar y verificarlo. Y en esto también las mujeres somos líderes. O díganme ustedes cuántos hombres planean una lista de mercado. Mándalo al supermercado y le dan por vos denle un mercado de 5 productos. O llega con 3 o llega con 6 y fijo, deja por lo menos 1. Nosotras las mujeres sin tener que hacer la lista de mercado o nos toca coordinar también toda la casa, organizarle hasta las camisas que hay que planchar para ir a trabajar, porque ellos no se organizan. Entonces, también tenemos esa habilidad innata de poder planear, revisar, chequear, actuar. ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos con este pensamiento Lean? Aumento en un 30% en las ventas. Productividad de savings de más de $60,000 reportados solamente por haber mejorado la comunicación entre el equipo de ventas y el equipo de logística. Esa fue una de las causas raíces principales que encontramos. Estos dos equipos trabajaban en silos separados, no se comunicaban. ¿Y cómo va a haber una venta si no hay una logística y viceversa? Es como lógico, ¿no? Pero los invito a que utilicen el sentido común. Lo obvio no es tan obvio. En mejora continua, pensar sencillo es lo que los va a hacer más exitosos. ¿Y cómo van a poder pensar sencillo teniendo estos pensamientos bien, utilizando las herramientas? Hubo un aumento de participación de las mujeres en el sector del centro de distribución, moviendo cajas, del 3 al 10%. ¿Por qué? Porque los procesos se facilitaron, se volvieron más sencillos y pudimos tener más participación de mujeres. Y lo más importante, 0 inversión. Y para ir cerrando pues mi historia, les quiero dejar esto recomendado de los 14 principios del pensamiento Lean. Es un libro de Toyota Way, donde uno de los pensamientos que a mí más me llamó la atención es aprender a mirarse a sí mismo. Como líderes, y esto aplica para mujeres, hombres, para todos, los invito a conocerse a sí mismo para entender la situación. Cuando se entienden las situaciones completamente, solucionamos los problemas. Y el liderazgo se trabaja desde nosotros para poder ser mejores líderes. Y para aquellos que de pronto no quieren leer tanto y prefieren un poco más las series, en Netflix les recomiendo el método de Marie Kondo para que puedan ver cómo este pensamiento Lean se puede aplicar también a la vida personal. Y como decía Mariela al inicio de nuestro evento, esto es un mindset, es un estilo de vida que se lleva en la sangre, te circula en cualquier aspecto de tu vida. Entonces, no lo miren solo como un tema laboral, tengan ese mindset siempre presente y van a tener una vida bien limpia, bien lean, sin desperdicios. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Sandra. Súper interesante historia llena de aprendizajes, pero sobre todo con algo que nos enseñaste y es aplicar lo simple porque los resultados se ven.
utilizar esas habilidades de planeación, de observación que son tan importantes en un proyecto grande, pequeño, utilizar ese sentido común y creo que nos dejas muy buenas enseñanzas, un par de consejos también para los que quieran seguir aprendiendo. Hay una pregunta que nos hacen aquí, Sandra, voy a resumirla de la siguiente manera y es, de ese proyecto que nos contaste, ¿alguna herramienta, algo que hayas tenido que utilizar para un cambio de comportamiento? Bien sea Por algo que hayas supuesto. visto, una conducta, ¿cómo lo hiciste? Claro que sí. Siempre este tipo de cambios transformacionales o culturales van acompañados de un change management. Si pueden tener a una persona que sea experta en manejo del cambio, invítenla que participe en todo el proceso, desde el Gemba Vault, desde el end-to-end, desde el Value Stream Map, que participe y los asesore y los acompañe. Entonces, mi recomendación es esa, esto no se trabaja uno solo, ¿sí? Uno tiene que rodearse de personas que puedan aportarle al liderazgo de uno, de su equipo, y esa es mi mayor invitación. Busquen a los expertos y el change management es clave y eso es toda, así como el Lean Six Sigma o excelencia operacional es toda una gama, también el change management tiene toda su filosofía y acompáñense siempre de los expertos. Muy bien, Sandra, muchísimas gracias. Súper buen consejo. Muy bien, bueno, pues vamos desde Panamá hasta Chile. Vámonos a Chile y tenemos una invitada muy especial, Miriam Castro, quien trabaja para PepsiCo Brasil como Innovation and Third Party Manufacturing Leader. Ella nos va a hablar de unas lecciones aprendidas, ¿cierto? De las preguntas que se hizo a lo largo de su carrera, una historia muy interesante, así que adelante, Miriam, este es el público tuyo. Adelante. Ahí, Cami, ayúdame con el mute para todos, porfa. Bueno, les cuento, soy Miriam Castro, muchas gracias por el espacio, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y hoy les quiero hablar un poco de la experiencia que he tenido en mi carrera. Va a ser una historia bien personal, pero creo que aplica obviamente mejora continua en procesos de productividad, en proyectos en general, y que aplica a todas las áreas que ustedes podrían estar participando y quieran generar un cambio. Así que más que nada es eso, liderazgo a través del aprendizaje, la importancia de hacer y hacerse preguntas, que es lo que más rescato de toda la carrera profesional. Les cuento, como ya les comenté, soy Miriam, ahora trabajo como líder para innovación y comanufactura en PepsiCo Brasil, basada desde Chile. Imagínense cómo se puede hacer esto desde la pandemia. Son oportunidades que quizás antes no teníamos y ahora sí se puede. A la izquierda un poco de fotos más personales, pero más que nada quiero que se queden con que me encanta mi familia, me gusta cocinar, me gusta hacer trekking, y bueno, también me gusta mucho ser curiosa y hacer muchas preguntas, y eso es el foco que quiero contarles hoy. El año 2010 partimos con que yo tenía que estudiar algo en la universidad, y la verdad es que yo creo, no sé cuántas son la edad de entrar a la universidad en los distintos países, pero yo creo que a los 18 años uno no está muy listo para decidir qué va a hacer el resto de su vida. Entonces me empecé a preguntar, ¿para qué soy buena? Y en qué puedo utilizar mis habilidades existentes. Yo ya sabía que tenía buenas relaciones interpersonales, por ejemplo, que era buena con las personas, que además tenía inglés de base, que por suerte me gusta mucho la música, entonces ya tenía ese un poco check, y decidí estudiar Administración de Negocios Internacionales en la Universidad de Valparaíso, de Chile. Ahí les quiero contar que obviamente esta carrera tiene dos grandes áreas. La mayoría de la gente se va a trabajar a comercio exterior, a compras, y también obviamente a áreas más de humanidades, que quizás dependiendo de dónde te lleva la carrera. Luego seguí estudiando, me empecé a preguntar si iba a terminar la carrera algún día, porque trabajaba, tenía que hacer un montón de cosas, entonces ahí me demoré quizás hasta un poquito más tiempo del que debería, y 5 años después me hice la pregunta, salí de la universidad y me hice la pregunta, ¿dónde quiero vivir? Yo soy de como una ciudad pequeñita de Chile, me tuve que cambiar a vivir a Santiago para poder encontrar trabajo. Me pregunté en qué no quiero trabajar,
ahí yo decidí que yo no quería trabajar en comercio exterior, que era algo que en el momento no me gustaba, y encontré mi primer trabajo de analista de operaciones en una empresa de productos ergonómicos. Lo más divertido de esta historia es que la empresa al año quiebra y me encuentro en la situación de que tengo que buscar trabajo. Me habían dicho que ya me quedaban un par de meses de todos modos para poder hacer el cambio, tenía que hacer un cierre de un montón de productos, así que me empecé a hacer otras preguntas. ¿Qué hago ahora? ¿Busco trabajo? ¿Me tomo un sabático? ¿Qué hago? ¿Busco trabajo en operaciones? Y solo recordar que a mí me cargaba, no me gustaba comercio exterior, pero me llegó una oportunidad de entrar a PepsiCo como líder de comercio exterior para Chile, y la verdad dije, bueno, démosle, esta es una tremenda oportunidad, no me arrepiento, si ahí ya les voy a ir contando, así que entré como líder de comercio exterior para Chile el 2016. Ahí me empecé a preguntar, ¿cómo aporto en esta empresa? Ahí empezó las primeras como indicios de curiosidad, de querer ser un aporte, de querer unir gente, de querer entregar más que solo mi trabajo diario. No estoy hablando de tiempo, sino como de finalmente ser un buen profesional. ¿Cómo soy un aporte para mi equipo? Esto no se trata solamente de uno, sino de cómo estamos trabajando con los equipos, cómo nos conectamos, qué quieren ellos de nosotros y entre nosotros. Y también ahí me empecé a preguntar qué procesos dentro de comercio exterior se podían mejorar y a quién le pido ayuda. Una de las primeras cosas que pasaron es que hubo un proyecto donde se estaba gastando mucho dinero en demurrage. Para los que no saben, ese es cuando se queda los contenedores estancados en el puerto. Y empezamos a ver con todo el equipo dónde estaba la causa raíz, cómo encontrar los problemas y cómo solucionarlos. Después de 3 meses de análisis, de pruebas, etcétera, porque obviamente como los lead time de comercio exterior y de importaciones en general son súper largos, encontramos ahí que podíamos solucionarlo y pasamos de millones de pesos chilenos gastados en demurrage a 0. Y eso lo logramos solamente en equipo, en encontrar la causa raíz y en pensarlo. Entonces ahí, obviamente, me di cuenta que me gustaba hacer proyectos de ahorros y de mejoras de proceso, solamente que quizás no tenía las herramientas. Entonces, me empecé a hacer más preguntas para hacer más proyectos. ¿Cuándo fue la última vez que se revisó el proceso? Cualquiera. ¿En qué parte de mi proceso no está estandarizado? ¿Qué quieren los clientes internos de Comex? Y ahí, todas estas preguntas, que es lo que quiero que se lleven con ustedes, es que habitualmente cuando un proceso tiene algún desperdicio, un teamwork, como nos comentaba Sandra, eso se traduce en ahorros para la compañía. Eso se traduce, si no es en ahorros en plata, va a ser un ahorro en trabajo, en mano de obra, va a poder liberar un poco a la gente que quizás está colapsada de trabajo, etc. Todo eso tiene un valor, sea económico o no. Gracias a todos los proyectos que empezamos a realizar, me pude certificar como Yellow Belt de Lean Six Sigma, luego también salió el curso de Green Belt, y ahí se presenta otra gran oportunidad. El año 2018 había una oportunidad de un reemplazo de pre y postnatal para ser PM del centro de distribución. Eran 8 meses que los tenía que tomar a full y que quería hacer millones de cosas y quizás no sabía. Y obviamente seguí con las preguntas. ¿Qué necesitan los equipos para hacer bien su proceso? ¿Cómo se conectan todas las áreas? El centro de distribución finalmente tiene 1 millón de cosas que hay que considerar: inventario, tiempo, picking, las performances de cada una de las personas, cuándo entra el camión, cuánto se va. Entonces, finalmente, seguíamos haciendo las mismas preguntas, seguíamos insistiendo de dónde estaba el proceso, cómo estaban los indicadores y cómo se podía mejorar. Gracias a eso, el 2019 sale la oportunidad de entrar al equipo de Lean Six Sigma primero para Andinos y después para Conosur, en donde ahí yo creo que personalmente mi vida cambió, dio un giro súper grande. Viajé mucho por América
para poder entrenar a gente, conocer otras culturas y al final entregar este conocimiento que pensé que era lo que estaba haciendo. Entonces ahí me empecé a preguntar, ¿qué valor agregado le doy yo a los equipos? Bueno, ya. Yo de valor agregado les entrego conocimiento, herramientas para que ellos puedan hacer gestiones en sus áreas, ¿cierto? ¿Cómo aporto a estos expertos? Ellos eran los expertos del proceso, yo no. Tienen que considerar que quizás en operaciones a mí me tocaba de repente soportar proyectos, de hacer support, perdón, de proyectos de manufactura, y yo nunca trabajé en manufactura, entonces me encontraba en este universo gigante de nuevos términos, etcétera, y aún así quizás ellos tenían algo que entregarme a mí y yo a ellos. Luego, ¿cómo influyo en personas que no me reportan? Eso es súper importante, ahí Mariela también lo comentó, es la mayoría del tiempo ustedes en las empresas no van a tener que influir solamente en sus reportes directos o en su jefatura, sino que tienen que influir en gente que no les reportan a ustedes directamente. Y finalmente, ¿cómo aprendo de procesos que no son de mi experiencia? ¿Cómo aprendo de todas de estos proyectos que estoy aportando de cierta forma, que me junto una vez cada 20 días y los ayudo ahí a avanzar con sus proyectos? ¿Cómo trabajar en equipo multiculturalmente? Eso es, aquí lo vemos, somos todos de distintas culturas, y a pesar de que obviamente todos somos iguales, también se va notando las diferencias culturales y uno se tiene que ir adaptando. ¿Qué herramientas entregamos como el Lean Six Sigma? Eso, además de todas las herramientas como el Teamwood, el BCM, etcétera, ¿qué más les podemos dar a los colaboradores para que ellos puedan también crecer en su carrera? Porque finalmente el desarrollo de proyectos no es solamente para la compañía, sino que es desarrollo personal, y cómo le hacemos entender a todos los colaboradores de que de eso se trata, y cómo aportamos a la constante adaptación, porque finalmente todas las compañías están en un cambio constante, y los procesos cambian, la gente cambia, las jefaturas cambian, y finalmente hay automatizaciones y nos tenemos que adaptar a este tipo de situaciones. ¿Qué saco de todo este periodo? Ahí me di cuenta que gracias al liderazgo a través del aprendizaje, como les comentaba, de hacer y hacerse preguntas, había una entrega de herramientas. Ahí pueden ver, este era un BCM que hicimos alguna vez en un ejercicio para mapear un proceso. Entregábamos muchas herramientas como departamento. También lo que generábamos era conversación entre las áreas. También es el caso que contó Sandra sobre mejoras que solo pasaron porque dos áreas no se hablaban, y eso, a pesar de que suene loco, es súper común que las áreas trabajen en silo, y finalmente hay problemas que se pueden solucionar solamente hablando. Y finalmente, ganar en equipo. A pesar de que quizás mi carrera era de entregar conocimiento a los equipos, finalmente yo fui la que terminé más ganando en aprendizaje. Lo considero que finalmente trato de llevar mi vida laboral entregando lo que más puedo y dando consejos en el camino, pero también yo he sido la que en este proceso he aprendido un montón, y he aprendido un montón de la gente y de cómo ser más tolerante, más paciente, cómo adaptarme, cómo enseñarle a otros a adaptarse, etc. Entonces, más que nada para cerrar, les cuento que ahora, como les mencionamos en el título, me encuentro en un nuevo cargo que es nada de lo que yo he hecho hasta el momento. Y me faltan muchas cosas quizás para ser experta en mi nuevo rol. Ahí como un ejemplo les digo, estoy viendo la innovación y como manufactura para Brasil y no sabía portugués, entonces me tuve que poner las pilas, como decimos en Chile, y me tuve que poner a aprender portugués a la velocidad de la luz. Obviamente estudiar mucho más de marketing, y finalmente el ciclo comienza nuevamente. Lo que quiero que se queden ustedes es que finalmente vayan entregando todo lo que saben y generen espacios propicios para que la gente pueda explicar todos sus dolores dentro de la compañía, y también se puedan conectar multiculturalmente. Y mi gran mensaje es que puede que no seamos expertos en todo, pero con la curiosidad podemos liderar, influenciar, enseñar, y lo más importante es aprender de la grandeza de otros.
Muy bien, Miriam, qué bonito mensaje. Muchas gracias por compartir todas esas historias. Me recuerdo de un par de eventos históricos con lo que tú nos contaste. Uno es que Aristóteles decía, no les puedo enseñar nada, solo los puedo hacer pensar. Y realmente las preguntas es lo que hace que las personas, cierto, piensen y tomen decisiones. Y el segundo es que Steve Jobs decía que los puntos se conectan siempre hacia atrás. Uno no sabe por qué aprende lo que aprende, por qué le pasa lo que le pasa. Y tú decías, lo más divertido fue que la empresa quebró. Y eso significó, pudo haber significado una tragedia profesional, pero al final eso se conectó con una nueva experiencia, un nuevo aprendizaje. Así que nos llevamos muchas lecciones. Mira, muchísimas gracias. Por aquí hay una pregunta que de hecho a mí me hacen con mucha frecuencia, pero quiero que tú nos la cuentes desde tu experiencia. Es, ¿qué pasa cuando en todas esas experiencias que has tenido hay resistencia al cambio? Porque no todo es color de rosa, no todo fluye tan bien. En esa resistencia, cómo has enfrentado ese reto? Creo que todo parte de la base de que nosotros no debemos ser como solicitantes de cosas de una sola vía. Recuerden que finalmente todos somos equipos y tenemos que trabajar en conjunto. Cuando se pone difícil y obviamente entendiendo, uno tiene que tratar de llegar a las cosas con buen sentido, pero no tengan miedo nunca en cómo levantar la mano y quizás hacer un meeting con sus managers y los managers de las personas y de las otras áreas, manejar un poco el tema de el entender por qué esta persona está generando la resistencia para nosotros hacer una contrapropuesta. Finalmente es entender qué está pasando, entender por qué la persona o el área está un poco en contra, que pasa mucho dentro de las compañías, y en base a eso buscarle soluciones. Y así es muy, muy, muy extremo, ahí podemos ver el tema de las jefaturas, pero habitualmente, si entendemos el porqué de por qué la persona está mostrando resistencia, nosotros podemos generar un cambio. Excelente. Muchísimas gracias, Miriam. La resistencia no es algo que haya que superar, sino algo que hay que entender. Y entonces, por ahí es el mensaje que nos dejas. Pues muchas gracias, Miriam, de verdad. Vámonos con nuestra última sesión. Nos vamos de Chile a Colombia con un tema también súper interesante que nos trae Andrea Monroy. Ella nos va a hablar de cómo hacer mejoramiento o su experiencia de mejoramiento en oficinas de proyectos, en oficinas PMO. Entonces, Andrea, bienvenida, muchas gracias por estar acá y te dejo el público para que nos cuente lo que nos trajiste esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación y a todos quienes hacen este evento posible, también a todos los que se conectan para acompañarnos el día de hoy. Soy Andrea Monroy, ingeniera industrial, especialista en sistemas de control organizacional y de gestión. Acá pueden ver, tengo un trainee, es uno de mis hijitos, tengo 2 gatos, soy también esposa y certificada como PMP desde el 2015, también con la metodología de Lean para Citibank desde el 2016. Hice varios cursos con la Universidad Central de Florida que destaco para este tipo de eventos de gestión de cambio. Y soy una apasionada por la gestión de proyectos y mejoramiento de procesos. Pienso que la experiencia en este tipo de carreras y por todo lo que hemos estudiado nos llevamos a aprender que hay una talla única o no hay una talla única de este tipo de procesos, que es parte del tema que vengo para compartirles el día de hoy. Y recuerdo en alguna oportunidad que ingresé a una empresa multinacional de servicios y como sucede normalmente en esos primeros días, vas conociendo a esas personas que hacen parte de la empresa, los líderes y gerentes del área financiera, de marketing, de comercial, con la suerte que todos tienen una idea diferente de lo que es la PMO. Y es muy curioso porque para mí PMO es clarísimo, es la oficina de dirección de proyectos, y eso porque es a lo que yo me dedico. Pero para muchos otros estas siglas PMO no significaban mucho. Incluso si buscas en Google, uno de los significados es pisses me off en todas las conjugaciones. Y también confirmamos que no estaba claro por las solicitudes que estaban llegando a esta oficina. Nos solicitaban apoyo en generación de reportes de procesos operativos o consolidación de indicadores de desempeño en ventas. Esto no eran proyectos.
¿Y qué sucedió? Fue como una forma de levantar la mano, casi como lo que dice Miriam, de cuestionarnos, de tener esa pausa en el camino, de decir, ¿cómo podemos hacer que esta oficina realmente sea estratégica y que valore y que agregue valor al negocio? Entonces comenzamos con una forma de analizar, de cuestionarnos. Tenemos herramientas acá, como una de las que presento, las 5 Ws, las Hs, que es con las iniciales en inglés de las preguntas de qué estamos haciendo, quiénes, cómo lo estamos haciendo, cuándo, sobre todo el por qué. Incluso esta la podemos repetir en múltiples oportunidades y me parece que es una de las herramientas muy valiosas porque nos ayuda a identificar factores que no son evidentes desde el principio, incluso a reducir la subjetividad. Y comenzamos también a hacer un benchmarking y es básicamente buscar cómo eran las estructuras de esas oficinas de proyectos en compañías similares de la industria. Hicimos también entrevistas con líderes para identificar qué era lo que esperaban de esta oficina, cuáles eran sus intereses. Y con todo esto, con esa información que era muy valiosa, nos sentamos y en medio de una lluvia de ideas, resultamos con una propuesta, que era una nueva PMO alineada a la estrategia corporativa. Esto se veía muy bonito en el papel, pero realmente llevarlo a la realidad era el mayor de los retos. Con esto, nosotros comenzamos a acercarnos, a seguir escuchando a esos líderes y nuestros clientes internos, y comenzábamos a definir cómo hacer para movilizarlos a esas nuevas formas de trabajar. Nos apoyamos en gestión de cambio, nos sentamos con el líder de finanzas a hablarle cómo esas formas nuevas de trabajar iban a impactar esos resultados del negocio. Seguramente íbamos a hablarle en términos de ahorro, de generar ingresos. Nos sentábamos con el líder de marketing, íbamos a hablarle sobre cómo habilitar esos nuevos canales para acercarnos a los clientes, para atraerlos y para retenerlos. Con el líder de ventas, cómo íbamos a facilitar y generar incentivos para lograr que se alcanzaran esas metas comerciales y así sucesivamente con todos los líderes. Y estoy hablando de una forma muy amplia, pero en realidad hay mucho de fondo. Y fuimos movilizando estos líderes. Pienso que en ese caso, este grupo que hizo ese análisis siendo mujeres, fue positivo en la medida que somos más sensibles a capturar los motivadores en función a los intereses de cada uno de los líderes. Y eso lo que hace es movilizar este equipo de la empresa a esas nuevas formas de trabajar. Y es parte de lo que a mí me encanta de la gestión de proyectos, porque son temas que podemos, incluso lo que decía también mi compañera Sandra, no es rocket science, básicamente son procesos de mejora que hacemos en preparación a una gestión de proyectos eficiente y adecuada a la organización. Y puede que sea un reto sencillo de explicar, pero tiene mucho trabajo de fondo. A partir de ese punto era claro qué estábamos haciendo, cómo lo estábamos haciendo, quiénes y sobre todo el por qué. Es básicamente tomando de nuevo esas preguntas 5W y H, pero en otro contexto. Y fue para destacar la cantidad de proyectos implementados de forma exitosa que se dieron a partir de ese momento, porque todos estábamos en la misma página. Incluso habían algunas iniciativas que se rechazaban, y la razón de esto seguramente no estaban alineadas a la estrategia corporativa, lo que significaba una alta probabilidad de fracaso y el uso ineficiente de recursos. Y la experiencia me lleva a concluir que no hay una talla única en la gestión de proyectos, incluso en el mejoramiento de procesos. La talla es única para cada una de las empresas. Y algo que es muy bonito de la gestión de proyectos y el mejoramiento de procesos es que también puedes aplicar algunas herramientas a retos personales. Por supuesto que en los retos profesionales tienes estudios, años de experiencia, certificaciones y el reto incluso de estar al día con las nuevas metodologías y tendencias. En términos de género, tanto hombres como mujeres podemos ocupar este tipo de profesiones. Puede que la balanza aún no se vea equilibrada, pero eso puede darse porque la gestión de proyectos tiene una concentración importante en la industria de construcción e ingeniería, que históricamente son carreras para hombres, sumando a que hombres han sido quienes han creado las diferentes metodologías, que ha sido, por ejemplo, el sistema Toyota, el Six Sigma o la misma gestión de proyectos con el diagrama Gantt.
Sin embargo, hoy en día ya tenemos muchas más mujeres en estos campos, incluso Rita Mulcahy ha hecho ha pisado fuerte en términos de proyectos. Para compartir con ustedes esta experiencia personal, también he tomado algunas herramientas que se han dado para gestión de proyectos y mejoramiento de procesos. Y es muy interesante porque el fin de semana pasado participé en la carrera de la mujer en Colombia. Y también hice uso de esas preguntas. Ahora que estamos en estos modos virtuales, yo me preguntaba cómo lo iba a hacer, cuándo, dónde, pero sobre todo me preguntaba el por qué. Porque yo no soy una runner y de hecho les digo a las personas que conozco que si yo inicio una maratón sola, termino en segundas. Y ese por qué resonaba mucho en mi cabeza, era realmente el objetivo de llegar a esa meta. También yo comparaba esos tiempos con personas conocidas, cuánto se demoraban ellos en lograr una cierta distancia. Buscaba también un análisis causa-efecto, también lo mencionaron en otra de las presentaciones, y es ver esos factores externos o internos, cómo afectaban mi desempeño. Por ejemplo, un factor externo es si hacía sol o hacía frío, o si yo de pronto salía en la mañana, al mediodía o en la tarde. Factores internos, qué tan cansada me sentía después de esa práctica. Y nosotros, creo que todos nosotros acá tenemos un título de que lo que no se mide, no se controla. Y desde ese primer momento, esas tres semanas antes que me inscribí, comencé a medir cuál era mi línea base. Básicamente es decir, cuánto yo me tomaba en tiempo una cierta distancia. Y a partir de ese punto, comencé a monitorear esos datos y cómo mejoraba durante mis prácticas. Con la felicidad que se tuvo el logro de esta meta. Y no fue fácil, en realidad la motivación no estuvo ahí, me pregunté muchas veces yo por qué hacía esto, pero realmente eso también es muy importante, mantener el foco en esa meta que estamos buscando. Quiero dejarles 3 puntos importantes de esta presentación. Uno de ellos es que tenemos oportunidades infinitas de mejora y de cambio, y es una situación favorable para destacarnos como profesionales y como persona. ¿Qué mejor que trabajar en nuestro proyecto de vida, por ejemplo? Hay propuestas en papel que van muy bien, pero el reto más grande es llevarlo a la realidad. Y esto se logra identificando los motivadores de las personas involucradas para movilizar el cambio. Trabajamos con personas para personas. Y por último, no hay talla única en el mejoramiento continuo, en la gestión de proyectos. Y en realidad la talla es única según la empresa, la industria, la cultura misma. Y está en nosotros ser hábiles en la selección de metodologías y herramientas para enfrentar el reto. Hay un sinnúmero de opciones allá afuera. Un día estaremos analizando un proceso de manufactura, otro día estaremos implementando nuevas tecnologías, habilitando canales para los consumidores o creando nuevos productos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo con todo esto? Es ser más productivos y como llamamos en tendencia hoy en día, para organizaciones ágiles. Muchísimas gracias. A ti, Andrea, muchísimas gracias por compartir. Bueno, aquí nos han enviado algunos mensajes. Yo quería preguntarte algo, Andrea, y es que esta semana nos contabas que a veces las personas, cuando te acercabas a esas personas, de pronto no entendían que muchas de las cosas que les pedían eran un proyecto y no asociaban muchas de esas actividades con un proyecto, y que eso también producía un poco de resistencia con la oficina de PMO. ¿Cómo abordaste ese tema con esas personas que de pronto fueron un poco más difíciles de entender, que mucho de lo que se les pedía sí era un proyecto y por eso tenían que conectarlo con la oficina que tú estabas liderando? Seguro, es importante también enviar ese mensaje y era parte de ese entrenamiento. Era decir realmente que es un proyecto. Un proyecto tiene una meta específica, tiene un tiempo determinado. Básicamente son unos recursos muy específicos en términos de costo, tiempo y capacidad humana. Entonces, es decir, ¿cuál es esa idea? ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuál es la situación objetivo? ¿Y qué debemos hacer en medio para lograr esa meta? Cuando hablamos, por ejemplo, y tomando lo que nosotros recibíamos como solicitud de generación de un reporte periódico para monitorear unos indicadores, decíamos, eso es un proceso operativo recurrente, no tiene inicio, no tiene fin, que se puede ir mejorando en el camino, claro que sí, pero no es un proyecto. Entonces, desde el primer momento diría, hay que tener los conceptos muy claros,
pero también hay que enganchar, hay que atraer a esas personas para que realmente les suene interesante, que vamos a hacer un proyecto y lo vamos a hacer todos, y como decían también mis compañeras, remangarnos para que todos aportemos a ese proyecto. Súper, muy bien, Andrea, muchísimas gracias. Como decía por ahí Yurán, la mejora continua es un proyecto a la vez. La mejora continua es un proyecto a la vez. Muy bien. Bueno, pues de verdad, Andrea, gracias por compartir. A todas aquí he recibido mensajes de personas que nos agradecen por compartir las experiencias. Alguien nos dice que pensé que estaba sola, ya no me siento sola en esto de la mejora continua. Entonces, la verdad, muy bonitos mensajes. Yo me uno a esos mensajes que nos están dejando en el chat. Por respeto al tiempo, pues quiero cerrar pues agradeciéndoles de nuevo. La verdad es que pasamos por muchas áreas, por muchos países. Hablamos de logística, de servicios, de proyectos, de manufactura, hablamos de innovación, hablamos de muchos temas. ¿Qué es lo común a todos esos temas? La mejora continua, pero sobre todo la pasión que ustedes le ponen a eso que hacen. Así que realmente las felicito de nuevo. Son un ejemplo de liderazgo, de constancia, de aprendizaje continuo, permanente. Entonces nos dejan un montón de enseñanzas, y a las personas que nos acompañaron seguramente también es una inspiración para quienes amamos la mejora continua. Entonces, pues me voy muy contento, me sentí muy bien acompañado de tanto talento, y bueno, ojalá no sea la última vez. De verdad les agradezco por acompañarnos, y invito a las personas que estuvieron con nosotros a seguir la comunidad de excelencia operacional, ¿cierto? En LinkedIn, para que pues nos acompañen en próximos eventos, en compartir más experiencias, casos. Bueno, vamos a tener eventos distintos y variados, pero como este, ¿cierto? Creo que marca una pauta muy grande. Así que de nuevo, las felicito. Un abrazo a todas, muchos éxitos en su carrera futura profesional, que seguramente falta mucho y van a llegar muchísimo, muchísimo más lejos. Muchísimas gracias a todas y a los que nos acompañan. Una buena noche y hasta una próxima. Gracias. Gracias. Chao. Gracias a todos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Gracias por el tiempo.